Cordial saludo, mi nombre es Elena Beatriz Acosta Blandón. Espero que cada uno de ustedes tengan un excelente día y muchísimas bendiciones de parte de nuestro Dios y que esta clase para cada uno de nosotros sea bastante productiva. Cabe anotar que en esta clase que tendremos de este curso lo vamos a desarrollar en tres momentos. En el primero vamos a hacer un recorderis de lo que trabajamos la clase pasada. Luego vamos a entrar en un momento central en el que vamos a abordar la temática a trabajar, la cual serán los procesos de investigación y cada uno de esos momentos. Y finalmente vamos a asignar una actividad en el cual ustedes deben de verse una película y responder unas actividades y cerramos este curso o esta actividad con unas inquietudes o observaciones que ustedes tengan frente a lo trabajado. Les recuerdo, y como para recordar, es necesario saber de que estamos trabajando con los libros de Rodrigo Berrantes, estamos trabajando también con el de César Augusto Bernal, estamos trabajando también con el libro de Batista y también el que nos vamos a basar hoy es con el libro de procesos de investigación de Carlos Sabino. Entonces vamos específicamente a reconocer cómo aborda Carlos Sabinos en su libro Los procesos de investigación, el cual denota unos momentos en los cuales cada uno de nosotros en ese proceso de rol de investigador debemos tener en cuenta. Es importante que recordemos que la clase pasada, haciendo un análisis de cuando trabajamos lo que era la investigación, es necesario que reconozcamos que la investigación no es una tarea, no es una consulta, no es un trabajo escrito. El trabajo escrito hace parte de la investigación en el producto final, pero en sí la investigación es un proceso sistemático, es un proceso riguroso en el cual, le vamos a dar respuesta a una pregunta a través de un método, que ese método debe ser riguroso al que le llamamos un método científico. También es de reconocer, les voy a compartir unas diapositivas como material de trabajo con el cual vamos a tener en cuenta. Les decía que vamos a trabajar los procesos de investigación, pero también se hace necesario que reconozcamos que en ese libro de Carlos Sabino nos reconocen que la investigación como proceso científico es una actividad, o como les decía ahora, y lo trabajábamos la clase pasada, es un proceso que nos permite obtener conocimientos científicos, es decir, conocimientos objetivos, sistemáticos, claros y organizados y verificables. Es un proceso riguroso que a partir de todo ese trasegar investigativo nos permite ¿a qué? A llegar a un conocimiento nuevo sobre qué, sobre un tema de interés que cada uno de nosotros designe y delimite en ese momento inicial de investigación. Y que obviamente a esa persona o a ese sujeto que se dedica a hacer esta actividad se le llama investigador, el cual es el que debe desarrollar cada una de las distintas tareas o lograr ese y finalmente alcanzar ese nuevo conocimiento que vamos a abordar con ese proceso de investigación. Entonces, recordando lo que trabajamos la clase pasada, es de que nos quede claro que no podemos confundir investigar con consultar, con buscar en un diccionario o escudriñar. La investigación va más allá. La investigación es un proceso sistemático, más profundo, más sistemático, que nos permite llegar a un conocimiento nuevo sobre algo. Entonces, teniendo esa claridad, entonces vamos a trabajar hoy lo que son esos momentos de los cuales en ese proceso de investigación, Carlos Sabino nos los enumera como 4 grandes momentos. Él nos habla de 4 momentos. En el primero nos delimita de que es un momento proyectivo, luego nos habla que hay un momento metodológico, luego que hay un momento técnico y operativo y que finalmente hay un momento comunicativo. Pero es que es importante tener en cuenta
que la investigación, como lo decíamos, siempre inicia con un tema de interés sobre qué queremos investigar y que esa investigación tiene unos componentes o unos momentos o unas directamente unos parámetros que nos permiten llegar y hacer ese recorrido investigativo, pero que esos momentos o esos componentes de la investigación no son lineales, no son como uno hizo este paso y ya pasamos al otro, no, es un proceso articulado, un proceso cíclico donde cada uno de esos momentos se articula, se retroalimentan constantemente y que para pasar de momento a momento se articulan y permite dar cuenta de cada uno de lo anterior. Entonces, como nos lo decía él, hay un momento inicial que es ese momento proyectivo, ese momento proyectivo existe particularmente en el investigador ordenar y sistematizar sus inquietudes. ¿Cómo así que proyectivo? ¿Por qué proyectivo? Porque en el momento en el cual usted escoge el tema a trabajar, usted elabora la pregunta, usted explora todo lo trabajado que hay de ese tema en particular. Es decir, haces un rastreo bibliográfico y aborda específicamente qué se ha dicho de ese tema de interés tuyo y qué se ha dejado de decir para finalmente tú formular tu pregunta de investigación, pero que también se hace todo un proceso de delimitación contextual y conceptual y teórica en ese momento proyectivo. Ese momento proyectivo es el primer momento en el cual específicamente nos hacemos toda una exploración de ese problema de investigación, pero no partiendo solamente de eso cotidiano o eso contextual, sino que lo abordamos desde todo ese proceso conceptual y teórico que hay sobre el tema en particular. Y establecemos o delimitamos y establecemos esos objetivos específicos y ese objetivo específico y general de nuestra investigación. Cuando tenemos ya ese momento ya organizado y debemos establecer unas estrategias y una medida para estudiar ese problema o esa temática que escogimos, es donde se pasa a ese momento metodológico. Ese momento metodológico es específicamente donde se establece el enfoque, el tipo de estudio, el método a utilizar, donde se establecen las categorías conceptuales y las variables. En ese metodológico es donde usted escoge cuál es el método por el cual usted va a abordar, sea cualitativo o sea cuantitativo, a partir de qué método, perdón, es el que usted va a fundamentar o va a utilizar para abordar esas estrategias y enfoque conceptual para abordar esa temática en particular. Luego aparece un momento técnico operativo, porque cuando ya se establecen esas estrategias, cuando ya tenemos ese método a emplear en nuestra investigación, se hace necesario hacer todo el proceso operativo. Y ese proceso operativo es el cual nos permite reconocer y establecer, perdón, cuáles son esas técnicas o esas técnicas a emplear. ¿Cuáles técnicas nos van a permitir recoger esa información? Y es donde se hace ese proceso de triangulización, porque es donde nos permite reconocer desde lo conceptual, desde las técnicas de investigación, lo que encontramos, cómo nos permite, a través de qué técnicas vamos a encontrar la información para dar respuesta a ese problema de investigación. Y finalmente es donde se hace ese análisis, en esa parte técnica es donde nos permite de cierta forma organizar, sistematizar y analizar la información en esa parte técnica, porque es donde nosotros establecemos cuáles son todas esas técnicas que vamos a emplear. Entre ellas tenemos la entrevista y muchas otras técnicas en las cuales en su momento que deleitemos cada momento nos vamos a dar cuenta. Y finalmente está un momento comunicativo, que ese momento comunicativo es específicamente en el cual se hace el análisis, se hacen las conclusiones, se divulga directamente
todo ese proceso investigativo que se hizo. Entonces, si bien muchos de los otros establecemos como pasos en la investigación, que es un proceso riguroso, aquí lo establecemos a través de unos momentos, que no sé cómo los decía Carlos Sabino en su texto, nos dice que hay 4 momentos. Les reitero, el proyectivo, el metodológico, el técnico operativo y el comunicativo, que finalmente es donde se hace ese análisis, esas conclusiones y se hacen directamente esa divulgación del proceso investigativo. Entonces, teniendo en cuenta ello, reconociendo entonces que la investigación nos permite llegar a un conocimiento claro, objetivo y que particularmente requiere de un proceso riguroso y sistemático y que va más allá de una consulta, va más allá de una pregunta, sino que va de todo un proceso metodológico, conceptual, teórico que nos permite abordar un tema particular que luego se convierte en un problema de investigación. Teniendo en cuenta estos momentos que en una próxima clase los vamos a ir abordando cada uno, vamos a hacer una actividad para que tenemos claridad específicamente de cómo se hace un proceso de investigación y nos acerquemos particularmente a un proceso de investigación. ¿A través de qué? Vamos a hacer esta actividad que les voy a leer y que aparece en pantalla. Entonces, la actividad que vamos a hacer a partir de esta clase de los momentos de la investigación, vamos a observar la película Un milagro para Lorenzo de Jorge Miller, que es específicamente, es una película estadounidense que trabaja sobre unos italianos que tuvieron un hijo llamado Lorenzo, un matrimonio que tuvo un hijo llamado Lorenzo, el cual el hijo le salió enfermo, una enfermedad que en ese tiempo no estaba diagnosticada, no estaba estudiada y que le dijeron que Lorenzo moriría rápidamente, pero que los papás, o bien los papás de Lorenzo, no se quedaron con esa primera versión que le dieron los médicos, sino que hicieron y trataron de, desde sus propios medios, buscaron establecer cómo darle solución a esa enfermedad y permitir que Lorenzo viviera más tiempo. Entonces, a partir de esa película, que si bien es bastante interesante, vamos a acercarnos y la vamos a vincular a todo el proceso investigativo, respondiendo estas 4 preguntas. La primera que nos vamos a responder con esa película es cómo se da el proceso investigativo. ¿Cómo se da el proceso investigativo en esa película? Segundo, vamos a responder qué se hace para configurar el problema como objeto de estudio en esa película. Pero también vamos a analizar, al observar esa película, cómo se trasciende de lo cotidiano a lo científico. Vamos también a responder cuáles son los asuntos éticos que se observan en la película y finalmente vamos a establecer otras observaciones o comentarios generales que queramos decir. Esta actividad es la que nos va a dar inicio a la próxima clase, donde a partir de ese análisis que ustedes hagan de la película, nos permitirá abordar cada uno de los pasos o momentos de la investigación, porque vamos a hacer este recorrido investigativo pero partiendo de esa película que se llama Un milagro para Lorenzo. Espero que la disfruten, espero que aparte de verla como una parte de cine, realmente podamos articularla con este proceso de investigación en el cual nos vamos a acercar como futuros investigadores, como futuros científicos, como futuros investigadores sociales que vamos a abordar esas problemáticas sociales y cotidianas, pero desde lo científico, desde lo investigativo, desde lo sistemático y abordarle y generar un conocimiento particular. Entonces, teniendo en cuenta lo trabajado, si alguno tiene alguna duda es el momento de responder, pero reconocer y que nos quede claro que la investigación, reitero, es un proceso sistemático, que muchos de nosotros nos parece difícil investigar,
pero realmente es un proceso rico de conocimiento, de tú explorar, de tú consultar, de tú investigar, de tú hallar información, de tú analizar.